15 enfermedades más terribles en toda la historia. A lo largo de la historia, han habido varias enfermedades devastadoras que han afectado a la humanidad. A medida que la población mundial fue creciendo y las condiciones de salubridad eran escasas, también aparecieron nuevas enfermedades que afectaron a muchos países. Algunas de las más letales las presentamos a continuación. Número 15. La peste negra. La peste negra, la epidemia más devastadora de la historia, afectó entre 75 y 200 millones de personas en Europa, lo que representó entre el 30 y el 60% de la población en el siglo XIV. Originada en Asia, se extendió por las rutas comerciales hacia Europa, alcanzando su pico entre 1347 y 1353, aunque tradicionalmente se atribuyó su propagación a las ratas. Un estudio de 2018 indicó que las pulgas y piojos fueron los principales vectores. La enfermedad, causada por la bacteria Yersinia pestis, se caracterizaba por fiebre, tos, manchas en la piel y gangrena. Afectaba los nódulos linfáticos, causando inflamación y necrosis. De ahí su nombre alternativo, peste bubónica. La alta mortalidad afectó también al norte de África, Asia y Oriente Medio. Actualmente, la peste todavía infecta a unas 3.000 personas anualmente, siendo más común en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Sin embargo, con tratamiento adecuado, el 85% de los afectados sobreviven. Número 14. Viruela. La viruela figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido. Alteró dramáticamente el curso de la historia, contribuyendo al declive de civilizaciones enteras como el Imperio Azteca. Erradicada en 1979, después de un programa de vacunación, esta enfermedad aguda y contagiosa era causada por el virus variola, haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecían en el rostro y cuerpos de los afectados. Los que sobrevivían quedaban ciegos o estériles y con profundas cicatrices en la piel. Se transfería por contacto directo con los infectados, a través de fluidos corporales o de objetos contaminados como las camas. La enfermedad tenía dos variantes: la viruela mayor, la más común, severa y letal, y la viruela menor, menos agresiva. En 1796, gracias a un experimento del Dr. Edward Jenner, se demostró que la inoculación de una variedad similar de la viruela, que está presente en las vacas, podría protegernos contra la enfermedad, lo que resultó clave para el posterior programa de vacunación. Número 13. La gripe española. A pesar de su nombre, la gripe española no se inició en España. Aunque no existe consenso sobre su origen, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos, en centros de entrenamiento militar, entre 1918 y 1919. Se le llamó así porque España, neutral en la primera contienda mundial, permitía la libre circulación de información sobre la pandemia, a diferencia de los países beligerantes, que ocultaban datos para no desmoralizar a las tropas. Esta cepa virulenta del virus se propagó rápidamente con el movimiento de las tropas por Europa, desbordando los sistemas de salud. La tasa de mortalidad global se estimó entre el 10 y el 20% de los infectados, con entre 20 y 50 millones de fallecimientos, e incluso se habla de hasta 100 millones. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia. A pesar de los esfuerzos para combatirla, el desconocimiento sobre la causa de la enfermedad limitó las medidas efectivas. Con el tiempo, se descubrió que la propagación del virus disminuía con mejores prácticas de higiene y aislamiento. Número 12. Plaga de Justiniano. El brote de peste que devastó Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, tuvo su epicentro en esta ciudad durante el reinado del emperador Justiniano I, quien contrajo y sobrevivió a la enfermedad. Originada por ratas en barcos mercantes de Eurasia, la peste bubónica se transmitía mediante pulgas infectadas. Los síntomas incluían bubones, ojos sanguinolentos, fiebre y pústulas, seguidos de confusión mental y rápida muerte en 2 o 3 días. La pandemia, que afectó a entre 30 y 50 millones de personas, es considerada la cuarta peor de la historia. A diferencia de la peste negra, que duró 7 años, la peste de Justiniano consistió en una serie de brotes que se extendieron por unos 200 años. La capital imperial perdió casi el 40% de su población, y en todo el imperio, la peste cobró la vida de 25 millones de personas en Europa, África del Norte y el cercano Oriente. Los efectos económicos y sociales fueron catastróficos. La escasez de mano de obra agrícola provocó una falta de alimentos, disminución de salarios y reducción de impuestos, afectando gravemente la estabilidad del imperio. Número 11. VIH-Sida.
Identificado por primera vez en la República Democrática del Congo en 1976, el VIH-Sida se convirtió en una pandemia mundial desde su aparición en 1981, según la Organización Mundial de la Salud. Hasta 2022 se registraron 85,6 millones de infecciones por VIH y 40,4 millones de decesos relacionados con el SIDA. Los medicamentos antirretrovirales han permitido a las personas afectadas sobrevivir. El origen del VIH es animal y sus efectos se manifiestan como un agotamiento del sistema inmunológico, haciendo que el virus no sea letal por sí mismo, pero sus consecuencias sí, al dejar el organismo vulnerable a otras enfermedades. Las vías de transmisión incluyen la sangre, relaciones íntimas sin protección y de madre a hijo a través de la placenta. Considerada una pandemia global que afecta a todos los países, el África subsahariana es la región más afectada, con casi el 75% de los fallecimientos. En marzo de 2020 se logró curar a un paciente y en marzo de 2021 se anunciaron avances en una nueva estrategia de vacunación contra el VIH. Número 10. La tercera pandemia de peste. La tercera pandemia de peste, que se extendió entre 1855 y 1959, fue una plaga sin precedentes. Por primera vez en la historia, la peste bubónica o peste negra afectó a los 5 continentes cuando resurgió de su reservorio de roedores salvajes en la remota provincia china de Yunnan. Un incremento de trabajadores en la zona para trabajar en las minas contribuyó al contacto humano con pulgas y ratas del germen causal. Desde Yunnan, la enfermedad avanzó por las rutas comerciales alcanzando Hong Kong. A partir de allí se extendió al resto del mundo. La pandemia dejó unos 12 millones de fallecidos, incluyendo 10 millones en el subcontinente indio, y generó la implementación de medidas extraordinarias para su contención. Se estima que en total desaparecieron físicamente entre 12 y 15 millones de personas desde su inicio hasta que se declaró finalizada. Número 9. Peste antonina. También conocida como la plaga de Galeno, fue una antigua pandemia que afectó a Asia Menor, Egipto, Grecia e Italia entre 165 y 180 después de Cristo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio Antonino. Se cree que la epidemia emergió en China y se propagó hacia Occidente a lo largo de la ruta de la seda y a través de las naves comerciales que llegaban a Roma. Un segundo brote ocurrió entre el 251 y 266 después de Cristo, exacerbando los efectos del primero. Algunos historiadores sugieren que esta peste marca el inicio del declive del Imperio Romano en el oeste y fundamenta su eventual caída. Las estimaciones actuales sitúan el número de muertes en alrededor de 5 millones, lo que la convierte en la séptima pandemia más letal de la historia. Se calcula que esta plaga tuvo una mortalidad del 7 al 10% de la población imperial, resultando en la muerte de entre 3,5 millones a 5 millones de personas en el Imperio Romano. Número 8. COVID-19. En el 2019 se descubrió en China un nuevo coronavirus llamado síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2. Si bien inicialmente se consideró una epidemia en China, el virus se propagó en cuestión de meses. Países de todo el mundo declararon medidas obligatorias de confinamiento, cerrando escuelas, negocios y lugares públicos. Docenas de empresas y muchos investigadores independientes comenzaron a trabajar en pruebas, tratamientos y vacunas para sobrevivir a la pandemia, logrando producir y aplicarlas en todo el mundo. La COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta y, en casos extremos, problemas respiratorios. En los 3 años que ha durado la emergencia sanitaria internacional, los casos rozan los 760 millones a nivel global, aunque obtener la cifra real de fallecidos es difícil. El 5 de mayo de 2023, más de 3 años después, la OMS declaró el fin de la pandemia. Número 7. Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que ha acompañado a la humanidad desde sus albores. Causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, se propaga principalmente por las vías respiratorias, cuando una persona infectada emite bacterias vivas al aire. La reacción defensiva del cuerpo forma nódulos visibles en las vías respiratorias, de ahí su nombre. A través de la inoculación del microbio vivo y debilitado de la tuberculosis bovina, se demostró que se podían generar anticuerpos en humanos. Sin embargo, esta vacuna solo protege a los niños de las formas más graves y no es efectiva contra la forma pulmonar, la más común en adultos. A pesar de la continua investigación para encontrar una mejor alternativa, 100 años después no se ha hallado un reemplazo.
La tuberculosis sigue siendo un enemigo persistente, con brotes preocupantes en algunas partes del mundo. En los últimos 2 siglos ha causado más de 1.000 millones de víctimas, consolidándose como una de las enfermedades más letales de la historia. Número 6. Gripe asiática. La pandemia de gripe de 1957 a 1958, conocida como gripe asiática, fue causada por el virus de influenza subtipo AH2N2, originado en China. Esta pandemia tuvo una alta mortalidad, con estimaciones de 1 a 4 millones de fallecimientos, convirtiéndola en una de las pandemias más mortíferas de la historia. Inicialmente, afectó especialmente a niños, escolares, adolescentes y adultos jóvenes, y una segunda oleada impactó principalmente a los adultos. El virus se propagó rápidamente por todo el mundo, llegando a Singapur, India, Australia, Oriente, África, Europa y Estados Unidos en menos de 10 meses. 2 factores contribuyeron a su rápida difusión: el aumento de la velocidad de los transportes y vuelos internacionales y la mutación de un virus común en patos silvestres que se cruzó con una cepa humana. Las estimaciones de muertes varían, pero la Organización Mundial de la Salud sitúa el número final en aproximadamente 2 millones. Gracias al rápido desarrollo de una vacuna y a la disponibilidad de antibióticos, se logró limitar la propagación de la enfermedad y reducir significativamente su letalidad. Número 5. Gripe rusa. Es posible que después de la COVID-19 hayas oído hablar de la gripe española, la más grave de la historia reciente. Sin embargo, la primera gran pandemia de gripe se remonta al siglo XIX y se llamó gripe rusa, porque allí se reportó el primer caso. Ocurrió en 1889, con varios brotes hasta 1894. Aunque no hay mucha historiografía sobre ella, los científicos la consideran la primera epidemia verdadera en la era de la bacteriología. Lo más desconcertante fue su rápida propagación. En 6 semanas se extendió por Europa y en otras 6 por el resto del mundo. Con el aumento de los decesos, algunos gobiernos tomaron medidas para evitar el contagio, como el cierre de colegios y universidades, la reducción de servicios de transporte y el cierre de empresas. También se cancelaron celebraciones y funerales, medida que nos resultan familiares hoy en día. Aunque más de 130 años después, su origen sigue sin estar claro. Se cree que resultó mortal para 1 millón de personas. No existen cifras oficiales y el debate sobre su impacto sigue abierto. Número 4. Malaria. La malaria es una enfermedad potencialmente letal causada por un parásito, el Plasmodium, en sus 4 especies, alojado en hembras infectadas del mosquito Anopheles, y no se transmite de persona a persona. Los síntomas pueden ser leves o potencialmente letales, como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, confusión, convulsiones y dificultad para respirar. Los lactantes menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas con VIH son la población más vulnerable. La transmisión de la enfermedad ocurre mayormente en épocas de lluvia, que favorecen la multiplicación del mosquito en aguas estancadas, y por ello es imperativo los programas de salubridad y gestión ambiental. La gestión de África soporta la mayor carga de paludismo, concentrando el 94% de los casos y el 95% de las defunciones por la enfermedad. En 2022 se registraron 249 millones de casos de paludismo en todo el mundo, con 608.000 decesos relacionados en 85 países. Número 3. Poliomielitis. La poliomielitis, también conocida como parálisis infantil, ha afectado a la humanidad a lo largo de su historia. Su naturaleza altamente contagiosa fue descubierta en 1905 y antes de que existiera una vacuna, se produjeron varias epidemias entre 1948 y 1955. Durante este periodo, las personas evitaban las multitudes y los encuentros públicos debido al temor al contagio. La poliomielitis es una enfermedad viral que se propaga rápidamente de persona a persona. Tras alojarse en el intestino, el virus ataca al sistema nervioso, pudiendo causar muerte, parálisis o secuelas motrices. En 1955, el doctor Jonas Salk anunció el descubrimiento de una vacuna inyectable contra la polio, utilizando un virus inactivo que desarrollaba anticuerpos en el 99% de los casos después de 3 dosis. En 1962, el investigador Albert Sabin desarrolló una vacuna oral que aumentaba su eficacia. Ambas son administradas en la actualidad y gracias a una campaña de inmunización masiva que cobró impulso en la década de 1980, la poliomielitis ha sido casi eliminada en todo el mundo. Número 2. Ébola. El primer brote documentado de esta grave y a menudo letal infección ocurrió en 1976 en Zaire, ahora parte de la República Democrática del Congo, y Sudán del Sur.
con 3.418 casos y 2.830 fallecimientos, resultando en una tasa de letalidad del 83%. La epidemia más devastadora se originó en Guinea en 2013, afectando a más de 11.300 personas, con una alta concentración de víctimas en Liberia, Sierra Leona y Guinea. El ébola se transmite cuando la piel lesionada o las mucosas de los ojos, la nariz o la boca entran en contacto con sangre o fluidos corporales de una persona enferma o fallecida por la enfermedad. Aunque apareció hace más de 3 décadas, aún no existe una cura o tratamiento específico debido a la peligrosa naturaleza del virus, lo que dificulta su estudio. Sin embargo, se ha desarrollado una vacuna conocida como Ervebo y terapias farmacológicas para prevenir la enfermedad. Número 1. Lepra. El solo oír la palabra lepra provoca escalofríos, una enfermedad tan antigua que hasta aparece relatada en la Biblia. Su propagación se debió probablemente a las campañas militares de Alejandro Magno, a las cruzadas y a la trata de esclavos africanos en América. La enfermedad proveniente del bacilo Microbacterium leprae se manifiesta con manchas en la piel, comprometiendo los nervios periféricos que puede causar problemas de movilidad en manos y pies, lesiones oculares y en las mucosas de las vías respiratorias a través de las cuales se puede transmitir al toser o estornudar. Hasta bien entrada la Edad Media, la lepra era sinónimo de pecado e impureza. En ese entonces, los leprosos debían vivir aislados de la sociedad y si estaban por las calles, debían cargar una especie de matracas para alertar de su presencia, siendo a la vez rechazados. Los que tenían recursos económicos podían ir a retirarse en un leprosario. En el presente, la lepra es una enfermedad que se cura en un lapso de 6 meses, usando una combinación de 3 antibióticos. Sin embargo, hoy se registran todavía unos 200.000 leprosos en el mundo. ¿Habías escuchado antes de estas terribles enfermedades? ¿Crees que realmente estamos exentos de que reaparezcan? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!